Esta es la fe que solo Cristo da, en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad gloriosa cantará. Hola a todos, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos una vez más al programa Luz para Hoy, donde vamos a estudiar hoy un tema muy interesante, un poquito, sí, podríamos decir confuso, difícil, así que los invito como cada sábado a traer sus Biblias, a traer su libreta para que anote ahí todo bien ordenado para que no nos vayamos a confundir. Vamos a saludar como cada sábado aquí a nuestros panelistas, nuestro hermano Jorge por allá. Hola Connie, hola mis hermanos, que el Señor les bendiga. Feliz sábado, nuestro hermano Eliseo. Muy feliz sábado, hermana Connie, feliz sábado también a todos nuestros hermanos allá que nos están sintonizando. Amén, y feliz sábado también a nuestro hermano Daniel que está aquí con nosotros. Feliz sábado igual para ustedes y para todos los que nos acompañan este día sábado. Qué alegría poder, ¿cierto?, estudiar una vez más, un sábado más en conjunto con todos nuestros hermanos. Y recordarles como cada sábado, hermanos, que se pueden suscribir al canal, ¿cierto?, activar la campanita de notificación para que sepan cada vez que se está subiendo un video. Y recordarles que abajo en la descripción de este video van a encontrar el link de descarga donde pueden encontrar todo el material que usamos para estudiar. Además, hermanos, también les queremos invitar a que interactúen con nosotros a través de YouTube, a través de WhatsApp, al número que ustedes ya conocen ahí, el más 569-6366-2239. Los invitamos, ¿cierto?, a participar con nosotros, a interactuar, a darnos sus impresiones, sus dudas, también sus comentarios acerca de esta lección, para que hagamos un estudio, ¿cierto?, participativo en conjunto todos. Bueno, sin más, mis queridos hermanos, aparte de saludar a todos los que ya están ahí conectados, ¿cierto? Los dejo con nuestro hermano Eliseo, que nos va a guiar en la oración y además nos va a introducir en este tema tan interesante. Oremos entonces, le invito a que inclinemos el rostro. Señor nuestro Dios y Padre, le damos gracias porque podemos tener este momento para aprender más de su palabra. Rogamos la dirección de su Santo Espíritu, que ilumine nuestro entendimiento, Señor, que pueda darnos sabiduría a nosotros que estamos exponiendo estos temas y también, Señor, a los que oyen, y que tu Espíritu Santo pueda santificar nuestros pensamientos, Señor, nuestra mente, y así podemos obtener provecho, Padre, de las lecciones importantes que usted nos quiere enseñar en esta hora.
Lo rogamos todo por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ya introducirnos, ¿cierto?, en el tema. Nosotros estuvimos viendo la semana pasada que debíamos, el Señor Jesús, ¿cierto?, nos enseñó que debíamos estar atentos a las señales, que debíamos aprender de la higuera, y hoy día vamos a ver unos textos que se encuentran en Lucas 21-24, un texto interesante que aparece allí en el Evangelio según San Lucas. Y desde ya le voy a decir que marque su Biblia allí, Lucas capítulo 21, versículo 24, y también en Mateo 24, 21. Lucas 21, 24 nos habla acerca de algo bastante interesante. Nos habla acerca de un tiempo, como dice allí, ¿cierto? Como dice en la presentación que tenemos, el tiempo de los gentiles. Ya estamos en la lección número 13, hermanos, ahora viendo allí, no nos hemos dado ni cuenta, ¿cierto?, cómo hemos ido avanzando y adquiriendo un conocimiento más profundo acerca de lo que dijo el Señor acerca de las señales del fin. Entonces, en Lucas 21-24 nos habla acerca de el tiempo de los gentiles. Ya vamos a leer, ¿cierto?, los versículos. Pero lo que vamos a tratar, ¿cierto?, de explicar en este programa es qué nos está queriendo decir Jesús con respecto al tiempo de los gentiles. Interesante, ¿cierto? Queda ahí como a qué se estará refiriendo, porque ni Mateo ni Marcos nos hablan acerca de esto. No nos hablan acerca de un tiempo de los gentiles, pero sí vamos a ver, pero por ejemplo Lucas no nos habla acerca de la gran tribulación. No dice, ¿cierto?, Lucas, que va a haber gran tribulación. Nos describe sí acontecimientos que son similares a los que refleja Mateo 24 y están en este mismo orden, es decir, en esta misma secuencia de eventos, y gracias a eso vamos a poder entender qué era lo que se estaba refiriendo, ¿cierto?, con el tiempo de los gentiles. Vamos entonces a los versículos. Tenemos Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ¿qué relación tiene este versículo con el de Lucas 21, 24? Bueno, el 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces aquí Lucas, ¿cierto?, nos está hablando acerca de, en el fondo nos está hablando de la gran tribulación, solo que Lucas no dice gran tribulación. Y por otro lado, Mateo nos habla acerca de la abominación asoladora, pero Lucas no nos dice abominación asoladora. Entonces tenemos que ir conectando, ¿cierto?, estos versículos de cómo la abominación asoladora, cómo la gran tribulación nos están hablando acerca de que Jerusalén será hollada por los gentiles y hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y la Biblia nos dice, ¿cierto?, para ir... bueno, también nosotros estuvimos viendo que esto se refiere tanto a la Jerusalén literal, que fue destruida en el año 70, pero también se aplica... Vimos en Mateo, ¿cierto?, que la abominación asoladora se aplicaba para la Jerusalén espiritual. Y lo mismo, ¿cierto?, vamos a ver acerca de este que Jerusalén, lo que dice Lucas, ¿cierto?, que Jerusalén será hollada, de que tiene una aplicación literal, al igual que Mateo, porque es lo mismo que está diciendo Jesús, ¿cierto? Y una explicación futura, ¿cierto?, una aplicación futura a Jerusalén espiritual. Ahora, ¿cómo podemos, ¿cierto?, entender esto? ¿Cómo podemos utilizar indistintamente, ¿cierto?, hablar de Jerusalén no solo como una ciudad, sino que también
que se aplica a otras... puede tener distintas aplicaciones, ¿cierto? Connie, cuéntanos un poco, ¿cierto? Cómo Jerusalén, en distintas formas, puede significar, ¿cierto? O aplicar para diferentes cosas o contextos. Tenemos, por ejemplo, en la siguiente lámina, unos textos ahí. Sí, perdón. Vamos a leer los textos que están aquí en Mateo 23, del versículo 37 al versículo 39. Y dice Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí nos damos cuenta que Jesús le da a la ciudad de Jerusalén una personalidad. Le habla directamente a la ciudad como si ésta pudiera comprenderlo. Y le dice, tú que matas a los profetas, ¿cierto? Y apedreas a los que te son enviados. Y esto Jesús se refiere aquí a la transición de la Jerusalén literal a la Jerusalén espiritual. Y vamos a leer Lucas también, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Y dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús habla acerca de lo que iba a pasarle a Jerusalén por haber rechazado al Mesías, y le dice, a lo menos si tú también conocieseis a lo menos en este día lo que es para tu paz. Es decir, si ellos hubieran recibido a Jesús, no hubieran tenido que pasar por todo esto que habíamos visto antes, ¿cierto? La destrucción de Jerusalén en el año 70. Es interesante pensar en esto, ¿cierto? Cómo Jerusalén no solo representa lo que fue la ciudad literal, sino que dentro de los principios de interpretación profética representa tanto al pueblo judío, ¿cierto?, que rechazó a Jesús, y cómo también puede en la aplicación más escatológica o futura, ¿cierto?, después de que ya Jerusalén deja de existir como nación, cómo también puede tener una aplicación al pueblo actual de Dios. Es que como decíamos en el estudio pasado, no sé si se acuerdan, que decíamos que no somos tan diferentes al pueblo de Israel, porque si bien ellos tuvieron el tiempo de su visitación, como dice Lucas, no lo conocieron, nosotros también tenemos un tiempo de visitación y tenemos que conocer el tiempo en el que estamos viviendo. Y si nosotros no nos estamos dando cuenta de esto, finalmente vamos a terminar como Jerusalén, ¿ya? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y el Señor eso está tratando de hacer, está tratando de juntarnos. Sí, no sé cómo te parece a ti, Daniel, esto, lo que dice, ¿cierto, Connie? Cómo el pueblo de Dios puede desconocer en algún momento ese tiempo de visitación y cómo eso podría afectarnos, o si está escrito que iba a ser así, ¿cierto? No sé qué opinas tú acerca de esto. Bueno, en primer lugar aquí Jesús está esbozando palabras de tristeza porque él sabía lo que le iba a acontecer a la Jerusalén literal, ¿cierto? A esa ciudad santa,
para ese momento, pero podemos ver también que esta aplicación nosotros la vamos a encontrar que efectivamente esta Jerusalén, que era en el sentido del ámbito profético, ya no es algo físico, no es algo que o como la Jerusalén que existió, sino que se va a poder aplicar también para los tiempos futuros, donde también este pueblo, esta ciudad, Jerusalén llamada así, vamos a ver que también caen sobre ellos las cosas venideras en los tiempos del fin, ¿cierto? Aquí Jesús también vemos que al personificar una ciudad automáticamente está expresando de que no se está refiriendo a algo que no tiene vida, ¿cierto? Porque si quizás se hubiera referido de otra manera, ¿cierto? No hubiera tomado esta connotación al llamarla como él a la ciudad, ¿cierto? Así que podemos nosotros ver acá de que tenemos este sentido y al mismo tiempo, cuando vemos ahí también en los versos de Lucas 19, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, es decir, de que a pesar de que en el tiempo que Jesús estuvo viviendo, él estuvo en medio del pueblo, tampoco, como decía Constanza, fueron capaces de reconocerlo, ¿cierto? Asimismo nosotros, siendo esta Jerusalén espiritual, más bien dicho, como nosotros también vamos a ver en este estudio de que caen los eventos sobre esta Jerusalén espiritual y cómo podemos aplicarlo nosotros en ese sentido. Uno de los principios, de interpretación profética también que vamos a ver, quisiera leer un fragmento del libro de King of the North and Jerusalem, que dice: cuando pasamos a la era cristiana hay una transición automática de la Babilonia literal a la espiritual, de la Jerusalén literal a la espiritual, de las tierras literales de Israel y Babilonia a sus antitipos espirituales, que es un principio, ¿cierto?, que debemos tener en cuenta. Que cuando Jesús está hablando aquí de la Jerusalén literal, también está él mirando hacia el futuro. De hecho, en el Deseado de todas las gentes, la hermana Elena habla sobre esto y dice que cuando Jesús llora sobre Jerusalén, llora porque puede ver todo lo que la ciudad va a tener que sufrir y además puede ver todo lo que va a pasar en estos tiempos, en el tiempo del fin. Y es interesante también, me llama mucho la atención el versículo de Lucas 19, en el versículo 42 dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Vemos que hay un rechazo, el pueblo rechaza al Mesías, rechaza a Dios, y sus ojos son está encubierto de tus ojos. O sea, el Señor esconde, ya no hay, o sea, ellos rechazan y ya no pueden comprender más las cosas que comprendían antes o podían comprender. Y esto me recuerda mucho el versículo que está en Isaías 6, en el llamamiento de Isaías, después de que Jesús le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, en el capítulo 6, versículo 9, Dios dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El versículo 10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Es decir, aquí vamos viendo cómo se relaciona, se arma el cuadro, porque hay un rechazo en el Israel literal, hay un rechazo, luego dice que el Señor encubre de los ojos de ellos, de los que han rechazado, todas las cosas que están por venir. ¿Y hasta cuándo? Hasta que venga sobre ellos todo y ya no haya vuelta atrás. O sea, que ellos ya no hay nadie, ya está todo desolado y ya no hay caso. O sea, se dan cuenta tarde de todo lo que han rechazado. Y en el fondo es lo mismo que nosotros estuvimos viendo que va a pasar, lo que miró Jesús, ¿cierto? Con respecto al Israel, con respecto a la Jerusalén espiritual, mirando, ¿cierto?, a las desolaciones que iban a venir sobre el mundo entero, justamente porque han rechazado a Jesús, justamente porque han rechazado al Señor,
Y esa es la razón, ¿cierto?, por la cual vienen todas las destrucciones finales. Claro. Incluso aquí en Lucas, como tú bien decías al comienzo, que nos entrega este antecedente diferente a Mateo 24, que habla sobre la abominación que va a acarrear sobre Jerusalén, y recordando siempre el propósito del doble cumplimiento de este relato que está dando Jesús, ¿cierto? Que es en el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y en los eventos futuros. Y en Lucas 20, 24, 21, 24, vemos que el versículo, la primera parte dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos de todas las naciones. Y luego repite: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces aquí ya vemos esto que nosotros estábamos analizando recién, de que al parecer tiene una doble aplicación también. Hablando en la primera parte del versículo de ya la destrucción de Jerusalén en los años 70, y la segunda que dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles, es al parecer de una abominación o una asolación que iba a vivir Una segunda aplicación. Claro, una segunda aplicación, y hasta que los tiempos se cumplan, es decir, de que tenía que pasar, no se termina, no se concluye en este versículo, sino que es algo que viene, ¿cierto? Está como que falta algo para poder concluir con esto. Entonces, aquí nosotros podemos ver efectivamente que esta aplicación la podemos tomar así, viendo a Jerusalén en estos dos sentidos, en una Jerusalén literal y en una Jerusalén espiritual. Y el aspecto de tiempo, que bueno que lo tomaste, ¿cierto? Porque ahí nos habla acerca de hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Y para entender eso, ¿cierto? Nosotros hemos usado siempre el principio de la interpretación, que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Sí. Entonces tenemos que buscar, ¿cierto?, otros versículos que nos hablen acerca de lo mismo. Bueno, Mateo 24, ¿cierto?, nos habla acerca de la abominación desoladora, haciendo referencia a Daniel 7, Daniel 8, ¿cierto?, Daniel 9, cuando él dice, vea lo que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Pero también tenemos otra fuente que, bueno, en el tiempo de Jesús todavía no se escribía esto, de lo cual nos va a hablar un poco Jorge, ¿cierto?, que nos habla allí en Apocalipsis 11, del 1 al 3, y que como señala ahí, ¿cierto?, al parecer es un paréntesis que ocurre entre la sexta y la séptima trompeta. Sí, es como decía, ¿no es cierto?, mi hermano Daniel, está en lo correcto, tiene una doble aplicación. Y de hecho sigue ¿no es cierto?, la mitad del versículo diciendo: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Es decir, hay un periodo de tiempo donde estas cosas van a acontecer. Tiene un principio y tiene un final. Y acá, ¿no es cierto?, Apocalipsis capítulo 11, del versículo 1 al 3 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Entonces, entendamos, ¿no es cierto? Acá se nos habla un periodo de tiempo, pero vamos primero a definir, ¿no es cierto?, ciertos factores que se relacionan con el versículo que leímos de Lucas. Primero, ¿no es cierto?, se nos habla, ¿no es cierto?, de un templo de Dios. Levántate y mira el templo de Dios. Se relaciona mucho cuando leemos el versículo diciendo: y Jerusalén será pisoteada. Jerusalén, entonces, debemos entender que el templo que se nos habla está hablando de Jerusalén. Y dice: y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Acá está hablando del patio, ¿no es cierto? El patio simbolizaba, ¿no es cierto?, todas las demás naciones que rodeaban hasta entonces a Jerusalén. Y nosotros podemos hacer la analogía del año 70, cómo estaba, ¿no es cierto?, Jerusalén rodeada de los ejércitos. Ahí podemos hacer una interpretación como los ejércitos que iban a invadir a Israel venían de afuera, venían del patio. También hay otra cosa a rescatar que dice, ¿no es cierto?, porque ha sido entregado a los gentiles. Y acá también dice: y será pisoteada por los gentiles y hollarán la santa ciudad. Y el versículo dice: pisoteada por los gentiles nuevamente por 42 meses. Y acá, ¿no es cierto?, también dice: hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles.
Entonces, acá, ¿no es cierto?, viendo el paralelismo que hay entre estos dos versículos, podemos reconocer inmediatamente que el tiempo que se refiere en Lucas capítulo 21, versículo 24, hace referencia a los 42 meses. Y nosotros al pasarlo, ¿no es cierto?, a días, como dicen, ¿no es cierto?, como profetizan los dos testigos, quedamos en una fecha de 1260 días. Interesante, ¿cierto? Porque me llama la atención una de las cosas que cuando Juan estaba escribiendo esto en la isla de Patmos, ya Jerusalén había sido destruida. O sea, este tiempo que está hablando acá no puede, ¿cierto? O no se puede estar refiriendo a la Jerusalén literal, ¿cierto? O sea, tiene que referirse a un periodo futuro, al tiempo que estaba viviendo Juan, y ¿cierto? Estos dos testigos que de alguna manera también representan, ¿cierto? Porque dice que profetizan, ¿cierto? Vestidos de silicio, o sea, o de luto. También, ¿cierto? Tienen ahí una representación y me llama la atención, ¿cierto? Todo el paralelismo que hay entre estos dos versículos, todos los elementos, ¿cierto? Que se van repitiendo. Es innegable la relación que hay entre Apocalipsis 11 y Lucas 21, porque increíblemente dice que, ¿dónde dice que será hollado por los gentiles? Y luego dice, en Lucas dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles. O sea, está todo relacionado, y como bien decías tú, ya no puede ser la Jerusalén literal, porque Juan está ya en otro tiempo. Claro, porque cuando Jesús pronuncia estas palabras, aún no ocurría la destrucción, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Pero bien dicen mis hermanos, ¿no es cierto?, que cuando Juan escribe las palabras, el libro ya que está escribiendo Juan hasta entonces fue después de la destrucción. Y acá hay algo interesante cuando dice, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Así como sucedió entonces, ¿no es cierto?, allá en el templo de Jerusalén en el año 70, está hablando nuevamente, ¿no es cierto?, cómo los hijos de Dios van a tener que vivir una tribulación, van a tener que vivir una persecución. Y ahí, ¿no es cierto?, este periodo de persecución, como dice, ¿no es cierto?, el tiempo de los gentiles, eran 1260 días. Esto desde el año, ¿no es cierto?, 538 hasta el año 1798. En este periodo de tiempo nosotros podemos analizar no solo con la Biblia, sino a través de la historia, todas las atrocidades, ¿no es cierto?, que se fueron sucediendo, ¿no es cierto?, hacia los hijos de Dios. Podemos ver, ¿no es cierto?, aquí como habla los dos olivos, que se hace referencia a la Revolución Francesa. También somos testigos, y a través de la historia general, cómo se nos habla acerca de la Santa Inquisición, y muchos de los cristianos, ¿no es cierto?, perecieron hasta entonces, ¿no es cierto?, dentro de este periodo de tiempo. Claro, y en ese mismo contexto de que Juan está escribiendo estas palabras, ya nosotros pudimos identificar que ya no se está refiriendo a la Jerusalén literal, que ya había sido destruida en el año 70. Nosotros vemos entonces que este templo es algo que probablemente esté fuera de nuestra vista, no es algo terrenal, ¿cierto? Más bien hace referencia a un templo celestial, donde está Jesús en el fondo, en el santuario, podríamos decir, intercediendo por nosotros. Y vemos entonces que de nuevo se repite el tiempo, así como en Lucas hablaba del tiempo de los gentiles, aquí vuelve a repetir que va a ser entregado a los gentiles, pero agrega un dato más, porque dice que ellos serán hollados a la ciudad santa 42 meses. Y aquí ya tenemos un tiempo que nosotros vamos a tener que ahora interpretar, ver a qué hace referencia el tiempo, y como bien Jorge decía recién, estos 42 meses, que también se traducen en los 1260 días, vamos a poder ver en qué parte de la línea temporal de la historia está situada, para ver a qué hace referencia este tiempo de los gentiles, a ver si ya sucedió o va a suceder. Nosotros ahora vamos a tener que ir analizando este periodo para ver cuándo fue que ocurre esto, a la luz obviamente de la mirada de las profecías y con lo que nosotros podemos encontrar aquí en el libro de Apocalipsis. Igual se nos dice que van a predicar, estos dos testigos van a predicar por 1260 días, y que además van a estar vestidos de silicio, o sea que no van a predicar, no van a profetizar fácilmente, porque vestidos de silicio o sea, el pueblo de Israel usaba silicio de luto.
de luto, con angustiados, con angustia, con dolor. Entonces ahí se nos da el dato, como decía Jorge, de que es un periodo de persecución. O sea, sí va a haber profecía, pero con dolor, vestidos de cilicio. O sea, un periodo, ¿cierto?, de gran tribulación, podríamos decir, y establecer, ¿cierto?, lo que decías tú, Daniel, de la importancia, ¿cierto?, de identificar bien aquí el tema del santuario, del templo, que estamos hablando de un santuario celestial, de acuerdo a lo que dice Hebreos, ¿cierto?, de que Cristo está ministrando en este santuario celestial, y quienes adoran en el templo, que ya no son los judíos, ¿cierto?, no son el pueblo literal judío, porque ellos ya fueron dispersados en el año 70, sino que adoran allí espiritualmente. Que podríamos considerarnos nosotros mismos a esas personas que están adorando actualmente con Jesús en el cielo. Justamente, la Biblia, ¿cierto?, dice que el Señor nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, y sin embargo nosotros estamos aquí en la tierra. Por lo tanto, espiritualmente podemos presentarnos, ¿cierto?, ante el Señor. Hebreos, ¿cierto?, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y el trono de la gracia dónde está físicamente? En el En cielo. el En el cielo. cielo, pero podemos llegar allí, ¿cierto?, Claro, a través de Jesús. a través de Jesús, por la fe y espiritualmente. Claro. Entonces, el templo es la iglesia, ¿cierto?, espiritualmente en la tierra, y podríamos decir, y literalmente en el cielo. Ahora, los tiempos se mencionan en la Biblia en diferentes secciones, en diferentes libros, y vamos a tratar, ¿cierto?, de hacer esa conexión, interrelacionarlos todos, buscar los elementos, ¿cierto?, que se repiten, y también la información que agrega cada uno de ellos, o el detalle, ¿cierto?, que nos da, o el enfoque que nos quiere dar cada uno de ellos. Y que dice relación con los 42 meses, 1260 días, tiempos y medio tiempo, y vamos a descubrir, ¿cierto?, que finalmente todos estos se refieren a un mismo periodo de tiempo. Solo que, como decía, ¿cierto?, vamos a ver qué diferencia o qué agrega cada uno de ellos. Daniel, cuéntanos allí, ¿cierto?, lo que está en el número 1, Daniel 7:25, que se refiere a tiempos y medio tiempo. Así es, los invito a que nos puedan acompañar a buscar ahí en sus Biblias, Daniel capítulo 7, y vamos a buscar el verso número 25 para ver aquí nosotros este registro en el Antiguo Testamento que tenemos ya aquí, que vamos a encontrar que está este periodo ya registrado en la Biblia, y de la revelación que tuvo el profeta Daniel para los tiempos futuros, ¿cierto? Nosotros sabemos de que el libro de Daniel es muy importante para entender las profecías, y aquí nosotros en este libro, en este capítulo, encontramos en el verso número 25 que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí ya nosotros vemos esta expresión de un periodo, y debemos buscar entonces a qué hace referencia al tiempos y medio tiempo, ¿cierto? Como bien decía Eliseo, vemos ahí, también ustedes pueden después ver en su pantalla que están todos estos tiempos presentados ahí, haciendo alusión de que son los mismos, hace referencia a lo mismo, ¿cierto? Y nosotros acá podemos ver a través de Daniel que en esta visión que él tiene de estas bestias podemos identificar y también hacer un poco el contexto histórico de a qué hace referencia a estas o estos términos, podríamos decir. O sea, Vemos de toda la visión, cómo llegamos a... Porque finalmente aquí está hablando, ¿cierto?, de que el cuerno pequeño es el que hace esto. claro, Pero cómo llegamos, ¿cierto?, desde Daniel hasta este cuerno pequeño que hace esto. así es. Entonces vemos nosotros acá de que efectivamente en el versículo 25 está describiendo a un cuerno pequeño, y para poder situarnos un poco también en la parte histórica y a la simbología profética que tiene el libro de Daniel, recordemos que Babilonia en ese tiempo era representado por un león, asimismo el oso por el imperio medio persa, el leopardo era Grecia, después tenemos a una bestia que era un dragón,
que no tenía una descripción como tal, como un animal que Claro. nosotros Le pudiéramos... hemos llamado dragón, pero Claro. aquí Daniel, ¿cierto? Habla de una bestia que Era era indescriptible, espantosa y terrible. claro. Porque vemos entonces que los primeros tres reinos tenían una forma de identificarlo. Nosotros tenemos que entender que él le buscaba alguna similitud, probablemente no era eso, pero era lo que más se asimilaba a eso. Pero este dragón no tenía ningún aspecto parecido a quizá algún animal que Daniel conociera, ¿cierto? Por eso le denomina dragón. Y acá nosotros ya viendo que con todo el estudio que hemos hecho, que el dragón en este capítulo podemos interpretar que es el Imperio Romano, el cual tuvo en sus manos mucha sangre, podríamos decirlo, porque persiguió con mucho ímpetu también al pueblo de Dios o a los escogidos. Y nosotros aquí después vemos que este dragón tiene una cabeza con 10 cuernos, ¿cierto? Entonces acá vemos que cuando la división del Imperio Romano, cuando se desbarata el Imperio Romano y es dividido, llegamos a que hay un cuerno que se levanta y se separa del resto, es decir que... Y derriba a otros 3. Claro, derriba a otros 3. Entonces vemos acá que este cuerno pequeño lo podemos identificar nosotros en la historia como la Roma papal, ¿cierto? Aquí vemos entonces, y aquí ya estamos entrando un poco más en tierra derecha, podríamos decir, de el periodo que Roma papal tuvo como gran perseguidor de los cristianos, ¿cierto? Y también lo podemos ver en que se complementa con el cuerno pequeño de Daniel 8, ¿cierto? Donde aquí en el fondo se habla ya algo más de todo lo que hizo, como su obra nefasta que estuvo haciendo contra los cristianos, y donde afirma que pisotea al santuario y al ejército. Y aquí nosotros podemos ver que se va a asimilar a lo que leímos ya recién anteriormente en Apocalipsis 11. O sea, para resumir, ¿cierto? Daniel ve esta visión. Daniel, ¿en qué imperio estaba viviendo? En el imperio babilónico. Babilonia, ¿cierto? Años 600, más o menos, antes de Cristo. Después, él ve esta visión, ¿cierto? De futuro. En el fondo ve que va a venir el reino de los medos y los persas, que él vivió dentro de ese reinado, ¿cierto? Representado por el oso. Después iba a venir el imperio griego. Él ya no existía, ¿cierto? Que es representado por el leopardo. Luego iban a venir, ¿cierto? El imperio romano, y dice que es la cuarta bestia, ¿cierto? Que dice aquí, interpreta el versículo 23, y dice que iba a ser distinta de los otros reinos, o sea, era distinta, ¿cierto? De Babilonia, de los persas y de Grecia, y los 10 cuernos significa que de aquel Roma se iban a levantar 10 reinos, ¿cierto? Que nosotros reconocemos como Europa dividida. Y después de esto, después de que se formaran estos 10, iba a surgir uno distinto, ¿cierto? Que iba a derribar a 3 de estos 10. Y de ahí, ¿cierto? Iba a tener... Entonces, por conclusión, después de eso, tiene que comenzar a correr la fecha del tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿cierto? Porque se le entrega hacer todo esto, quebrantar a los santos del Altísimo, podríamos decir, pisotear la santa ciudad, ¿cierto? Hollarla, y se le da por tiempos y medio tiempo. También hay otro versículo, ¿cierto? Ahora pasamos a Apocalipsis 12:6. Perdón, a Apocalipsis 13, del 5 al 7, el cual también nos habla de tiempo. Y aquí nos habla, ¿cierto?, acerca de 42 meses, que es la misma cantidad de tiempo que hablaba Apocalipsis 11. Entonces, Connie, cuéntanos un poco, ¿cierto?, acerca de estos versículos y qué es lo que nos están señalando. Muy bien. Primero los vamos entonces a leer. Apocalipsis 13, versículos del 5 al 7, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, aquí estamos viendo un poder. Juan está viendo aquí una bestia, que es un poder político. En los versículos de más arriba describe esta bestia. Dice que blasfemia a los santos, blasfemia el tabernáculo y además también a los que moran en el cielo. Y aquí estamos viendo ya similitudes con lo que hizo el cuerno pequeño en Daniel 7. Estamos viendo que es la misma obra de esta bestia que finalmente podemos darnos cuenta de que es el cuerno pequeño del que habla Daniel 8. Claro, o sea, como que le cambia el nombre nomás, pero por lo que estaba viendo, ¿cierto? Y escuchando el versículo, o sea, hace lo mismo, dice, hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias, ¿cierto? Contra los santos del Altísimo, los quebrantará, pensará cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Blasfemia contra el tabernáculo de Dios. Primero blasfemia contra Dios, luego contra los santos, contra el tabernáculo, contra los que moran en el cielo. Sí, bueno, también interesante, ¿no es cierto?, cómo Daniel empieza a explicar los reinos, ¿no es cierto?, un león, un oso, un leopardo y finalmente la bestia que no tiene, ¿no es cierto?, algo con qué relacionarse, pero Juan lo está viendo ya desde otro foco, desde otro, ¿no es cierto?, espacio en el tiempo. Él, ¿no es cierto?, empieza reconociéndolo como una bestia, después, ¿no es cierto?, leopardo, oso, porque claro, Daniel lo miraba de aquí para allá y Juan lo veía de allá para acá. De atrás para adelante, digamos. Claro. Y es interesante porque vemos también que la bestia que sube del mar, que es este cuerno pequeño, ¿cierto?, tiene las cualidades de las bestias que vio Daniel en la visión de Daniel 7. Era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. O sea, estas naciones fueron heredando ciertos rasgos hasta que llegaron a ser Roma y se convirtieron en este cuerno pequeño que tiene todas esas características de las naciones paganas anteriores. Y me llama la atención también que el periodo de tiempo es el mismo que en Apocalipsis 11, 42 meses. Es decir, aquí se le da autoridad para hacer todo esto, para actuar 42 meses, al igual que en Apocalipsis 11. Y sabemos que los 42 meses también están relacionados con los 1260 días, con tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso es lo que también aparece en... Digamos, esta es la imagen política, lo que se ve, ¿cierto? Y en Apocalipsis 12 vamos a poder ver lo que está como tras bambalinas, digamos. El conflicto más del plano espiritual. Porque aquí estamos viendo un conflicto físico que se desarrolla a través del poder político que afecta a los hijos de Dios, a Dios, al santuario, etcétera. Pero en Apocalipsis 12 vemos el plano ya más como detrás de escena. Interesante, ¿cierto? Porque, como tú dices, Apocalipsis 13 nos muestra los reinos que nosotros podemos identificarlos en la historia, ¿cierto? De este mundo. Podemos ir a los libros de historia y ver cómo efectivamente, ¿cierto?, Roma trataba, ¿cierto?, con su sistema imperialista de ir conquistando, cómo después pasó a ser... el obispo de Roma a ser una autoridad política y religiosa y también cómo ejercía y sometía, ¿cierto? Ejercía el poder. ¿Cómo se cumplió esto? Pero, ¿y quién está detrás de esto, ¿cierto? Queda la pregunta. Se le da este tiempo, ¿cierto? Pero, ¿por qué? ¿Quién está instigando todo esto? Jorge, cuéntanos un poco acerca de lo que está escrito allí, ¿cierto? En Apocalipsis 12. Capítulo 12, versículo 6, la parte 3, ¿cierto? Que nos habla acerca de los 1260 días. Bueno, dice el versículo: y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentara durante 1260 días. Nuevamente aparece, ¿no es cierto?, el mismo periodo de tiempo. Cuando nos referimos, ¿no es cierto?, a tiempos y medio tiempo, nos estamos refiriendo a 3 años y medio. Eso, ¿no es cierto?, si nosotros lo pasamos a meses nos da 42,
Y si nosotros traducimos, ¿no es cierto?, los 42 meses a días, nos dan 1260 días. Que debemos entender, ¿no es cierto?, el versículo 5 del versículo 12 nos da una aclaración y dice, ella dio a luz un hijo varón. O sea, ¿no es cierto?, María, quien, ¿no es cierto?, da a luz a Jesús, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y después dice el versículo, ¿no es cierto?, la mujer huye al desierto, un lugar preparado por Dios, y Dios la sustenta por 1260 días. Nuevamente, ¿no es cierto?, surge la idea, a través de las Sagradas Escrituras, de que este periodo de tiempos es posterior, ¿no es cierto?, al ministerio de Jesús, cuando Él ya ascendió. Ahora, algo interesante fue lo que dijo Eliseo, ¿no es cierto?, pero ¿quién llevó a cabo, ¿no es cierto?, este periodo de tiempo? ¿Por qué, ¿no es cierto?, se persigue al pueblo de Dios? Y bueno, Apocalipsis 13:2, tomándome los versículos que leyó mi hermana Connie, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Fue el dragón. Y nosotros sabemos que el dragón, ¿no es cierto? Acá lo dice también, si ustedes siguen leyendo el capítulo 12, que el dragón, ¿no es cierto?, finalmente termina siendo Satanás. Claro, el versículo 9 ahí nos muestra, ¿cierto?, que La serpiente fue lanzado antigua. fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Interesante, ¿cierto?, cómo la Biblia utiliza distintos métodos, ¿cierto?, para enseñarnos lo mismo y para ampliar este conocimiento. Y podríamos preguntarnos también ahora, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto, cierto, por qué tanto simbolismo? ¿Por qué de repente tan escondido un mensaje y no hacerlo más claro? Bueno, sabemos que el dragón, ¿cierto?, cómo está detrás, cómo usó a los poderes políticos, cómo usó al mismo, cómo corrompió, ¿cierto?, a la iglesia oficial, por así decirlo, cristiana de la época. Y si hubiera sido más evidente, ¿cierto?, quizás no hubiéramos podido nosotros acceder ahora a este mensaje. Entonces debía estar, ¿cierto?, oculto para para los enemigos de Dios. Y también Dios lo hace para que en el fondo el mensaje esté reservado para quienes realmente quieran aprender de estas cosas y no sea un estudio superficial, sino que sea realmente del interés de nosotros en realidad como cristianos en primer lugar, de poder escudriñar la palabra de Dios para poder obtener la respuesta que Dios en realidad nos está entregando en la misma Biblia. Claro, porque eventos de los últimos días señalan, ¿no es cierto?, que para estos tiempos del tiempo del fin, los dos libros, ¿no es cierto?, importantes para estos tiempos finalmente terminan siendo Daniel y Apocalipsis. Y si en aquel tiempo, ¿no es cierto?, el mensaje hubiera sido del todo claro a los ojos de los hombres, Satanás hubiera usado eso también, ¿no es cierto?, para que el libro no quedara registro sobre el libro, que finalmente estos libros nos muestran y nos revelan muchos acontecimientos previos a la venida del Señor. Hemos visto entonces cómo allí en la lámina, ¿cierto?, Daniel 7:25 nos habla de tiempo y tiempos y medio tiempo. También Apocalipsis 13 del 5 al 7 nos habla de los 42 meses. Apocalipsis 12:6 nos habla de 1260 días y todos ellos se relacionan con un mismo aspecto, ¿cierto? Por un lado, Satanás usando al poder político de turno, poder así decirlo, que se le ha permitido enfrentar a los hijos de Dios, vencerlos incluso, hacer todo lo que se le ha permitido hacer, que es cambiar la ley, ¿cierto?, echar por tierra en santuario, blasfemias contra Dios. Y sin embargo, vemos también allí en Apocalipsis 12, del 13 al 14, refiriéndose, usando, ¿cierto?, en el mismo contexto de Apocalipsis 12:6 de los 1260 días, que por lo cual podemos intercambiarlo, ¿cierto?, que dice que tiene un lugar. En el 6 decía que huyó al desierto donde Dios tenía un lugar preparado para sustentarla por este periodo. Y en el 12 del 13 al 14 nos dice que persiguió a la mujer
Y en el 14 dice, pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, el mismo periodo, o sea, se utilizan indistintamente aquí para enseñar, ¿cierto?, que a pesar, bueno, de todos estos ardides de Satanás por destruir al pueblo de Dios, a la iglesia pura, ¿cierto?, Dios siempre tiene un escape, siempre tiene un refugio para su iglesia. Siempre, de alguna manera, ¿cierto?, el Señor sustenta a su iglesia y no permite que sus hijos finalmente sean del todo, ¿cierto?, derribados, sino que siempre hay un remanente, por así decirlo, que es fiel a Dios y que es sustentado por Dios. La siguiente lámina nos habla de algo bastante interesante. Vamos a ir ahora a Daniel capítulo 9, versículos del 26 al 27, y que nos habla acerca de 2 desolaciones de Jerusalén. Y dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones o asolaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sobre la asolada. ¿Qué importancia tiene esto, cierto? Por un lado, la aplicación que se cumple con la venida del Mesías, ¿cierto? Pero en medio de esta profecía que nos habla acerca de la venida de Cristo, ¿cierto?, de su muerte, de su ministerio aquí en la tierra, hay un punto importante, ¿cierto?, que nos habla acerca de las desolaciones del santuario, las desolaciones que van a venir sobre Jerusalén, las cuales tienen un cumplimiento literal, como hemos dicho, en el año 70, pero como dice ahí, narra cómo la ciudad de Jerusalén literal fue pisoteada y asolada por Roma, por la Roma literal, pero el ángel Gabriel usa las mismas palabras que aparecen en Mateo 24:15, abominaciones y asolaciones, las cuales también dice que son determinadas que se derramen, ¿cierto?, las desolaciones. O sea que van a venir, ¿cierto? Vinieron en el año 70, pero también aquí nos habla de un cumplimiento en el futuro. Nos habla también que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones o las asolaciones. Porque si bien es cierto, nosotros hemos visto que este tiempo, si la mitad de un tiempo o los 1260 días van desde el 538 hasta 1798, nos dice que a pesar de que ahí hay un fin, ¿cierto? Sin embargo, nosotros hemos visto que este periodo se extiende, hay como un paréntesis allí, como una pausa, por así decirlo, pero después vuelve a resurgir, ¿cierto?, las asolaciones y las desolaciones, ¿cierto?, sobre ya el mundo entero. Como hemos visto, este poder, ¿cierto?, como dice Apocalipsis 13, recibe una herida mortal, pero esta herida mortal se le sana. O sea, en 1798, Napoleón Bonaparte toma prisionero al Papa, ¿cierto? Lo destierra, le quita sus tierras, su poder, su autoridad, pero finalmente, poco a poco, hemos visto cómo va a ir retornando a esa autoridad, a ese poder, con ayuda, ¿cierto?, de los Estados Unidos posteriormente, y cómo van a volver, ¿cierto?, las desolaciones sobre Jerusalén, que ahora representan, ¿cierto?, el mundo entero, sobre el cual caen las devastaciones que van a venir sobre la tierra. Es que habla aquí, como tú decías, el ángel Gabriel, de desolaciones.
si se hubiera referido a solo la desolación del año 70, él hubiera dicho desolación, hasta que lo que esté determinado venga sobre el desolador, ¿cierto? Pero hubiera dicho desolación, solo la del año 70, una. Pero él dice desolaciones. Entonces vemos que es más de una. Es la del año 70 sobre la Jerusalén literal y la del fin del tiempo sobre la Jerusalén espiritual. Claro, y siguiendo la línea que nosotros ya pudimos interpretar de que Jerusalén como concepto ya no era algo literal, sino que también tenía una interpretación espiritual. Asimismo nosotros entonces podemos entender de que esas desolaciones que existían no podía haberse quedado solamente con la destrucción de Jerusalén, sino que es alguna desolación que tiene que producirse después, ¿cierto? Posterior. Y con los versículos que nosotros pudimos ver anteriormente, con este periodo que se repite constantemente, pero finalmente hacen alusión al mismo periodo, vemos durante estos 1260 días que se le permitió al dragón en el fondo perseguir a la iglesia, hacer todas estas atrocidades, como bien decía Eliseo, también permitiendo de que un remanente se librara de esto o que continuara para defendiendo en el fondo la ley y la palabra de Dios. Vemos también entonces que aquí podemos entender efectivamente de que las palabras de Jesús en Mateo 24 o Lucas también, en Lucas 21 que vimos, que están haciendo referencia entonces a un tiempo futuro, de algo que iba a suceder. Y que algo que ya sucedió también en la historia que nosotros podemos interpretar entonces de que en estos 1260 días este poder persiguió con todo su furor y ahora sabemos que en el fondo está sanándose, como decía Eliseo, y que esa asolación va a continuar, que esa herida de muerte que recibió la bestia, podemos también mirarlo desde el punto de vista de si estuviese como muerto, entre comillas, solo está descansando. Y cuando despierte esta bestia o retome su poder, va a continuar con esta asolación para el tiempo del fin. Claro, quizás esto no puede parecer, quizás no parezca tan claro en Daniel 7, aunque sí Daniel 7 nos dice que este poder, ¿cierto? Este cuerno pequeño que actúa por tiempos y medio tiempo, estará cuando el Señor venga, porque dice que solamente el Señor va a destruir este poder. Y allí, ¿cierto? Los santos del Altísimo recibirán el reino, pero este poder dura hasta el final. Pero entonces hay un tiempo, los 1260 años, que se le dan, ¿cierto? Para que actúe, que es este periodo largo, ¿cierto? De tribulación, de gran tribulación, pero también sabemos que este poder no termina ahí. Pero Daniel no nos amplía tanto, ¿cierto? No nos da tanto detalle. Y sin embargo, Apocalipsis, ¿cierto? Nos da más detalle y nos indica, ¿cierto? Nos enseña que iba a recibir una herida mortal, pero que iba a ser recuperado. Ahora, lo otro que me llama la atención, ¿cierto? Es que cuando Lucas se refiere a las asolaciones de Jerusalén, lo hace siempre y Mateo también lo hace como en dos partes. Es decir, por ejemplo, en Lucas 21-24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y serán llevados cautivos a todas las naciones. Una parte. Y después dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, como que repite la idea, ¿cierto? Y al igual que aquí, en Mateo, ¿cierto? Repite también la idea. Y también aquí en Daniel, ¿cierto? 9, 26 y 27, repite también la idea. Dice primero, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. O sea, este príncipe, ¿cierto? Que ha de venir, que es el príncipe romano que destruye Jerusalén. Y después al final también vuelve a repetir la misma idea. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador o sobre la asolada. Entonces se repite, ¿cierto? Dándonos la idea de que tiene una doble interpretación de que se ocurre en un momento, pero también ocurre en un momento futuro. Es decir, con la Jerusalén literal, pero también con la iglesia, con la Jerusalén espiritual, o la iglesia fiel, ¿cierto? Durante los 1260 años. Y después, al final del tiempo, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en Apocalipsis 17, que continuarán las abominaciones. Es decir, allí, ¿cierto?
termina un periodo que se le dio, un periodo amplio, ¿cierto?, de tiempo que se le dio para actuar, pero vamos a ver en este capítulo, y bueno, ampliando un poco lo que nosotros estudiamos en Apocalipsis 13, que van a continuar hasta el final las abominaciones, y hasta que vengan las desolaciones finales, ¿cierto?, y hasta que venga Cristo, que finalmente es el que le quita, podríamos decir, el dominio y la autoridad a este reino. Y dice Apocalipsis 17, del 4 al 6 y después del 15 al 17. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de, dice ahí, abominaciones. Entonces usa, ¿cierto?, y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi, recordando también este principio de interpretación profética, ¿cierto?, de que no debemos entenderlo como la Babilonia literal, sino como la Babilonia espiritual, que Pedro en ese tiempo, por ejemplo, hacía referencia a Roma. Pero aquí dice, ¿cierto?, esta Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, aquí tiene autoridad, vuelve a tener, ¿cierto?, esta autoridad, dice que está ebria de la sangre de los mártires, porque de nuevo, ¿cierto?, persigue, retoma su poder para volver a perseguir. Dice también que reciben el poder 10 reyes por un poco tiempo. Dice que estos reyes, ¿cierto?, que aún no sabemos, no hemos podido, ¿cierto?, aún identificar, porque son reyes que se levantan al final del tiempo, 10 reinos que le dan su poder a la bestia y que actúan con ella persiguiendo, pero después queda desolada. Llegan, ¿cierto?, caen las plagas, caen todos los juicios sobre esta Babilonia, que es el poder papal, ¿cierto?, que ha resurgido del abismo, y que finalmente vemos que las abominaciones llevan a la desolación, que llega, ¿cierto?, hasta que se cumpla, como dice ahí, la palabra de Dios, y decir que ya viene el Señor a hacer su juicio. Claro, entonces ahí nosotros también podemos vincular todo esto con Mateo 24, cuando vemos entonces que esta bestia que se levanta en el tiempo del fin, que tenemos que entender que es un sistema, ¿cierto? No es una persona como tal, sino que el sistema de esta bestia que se le vuelve a otorgar este poder, que se vuelve a unir este sistema político-religioso, donde esta figura doble va a ser capaz de poder hacer los cambios que necesita para en el fondo tener el control mundial y poder hacer sus últimas abominaciones, ¿cierto? O sea, la persecución hacia los hijos de Dios, para que logre hacer esto, necesita contar con eso para poder lograrlo, ¿cierto? Y entonces aquí vemos nosotros con Apocalipsis 17 que identificamos entonces que esta bestia que lo hizo en el pasado lo va a continuar haciendo en el futuro, ¿cierto? Esta abominación que pudimos ver también ahí en los versículos, que no era algo que ya había sucedido, sino que algo que también que tiene que suceder en el tiempo venidero. Es interesante, ¿no es cierto? Y puede dar quizás para confusión, pero es un dato interesante es que este poder que está, ¿no es cierto?, naciendo hacia el pueblo de Dios, tristemente, ¿no es cierto?, es un poder que utiliza el nombre de Dios a su favor, pero como decía, ¿no es cierto?, blasfema contra él, pisotea sus leyes, cambia los tiempos, cambia la ley, y es por eso que este poder, ¿no es cierto?, hay que tenerle mucho cuidado, porque no es un poder, ¿no es cierto?, que nosotros podamos decir, es solo de afuera. No, es un poder que se hace pasar por dentro, ¿no es cierto? O sea, por eso también usa el simbolismo, ¿cierto?, de la mujer. De la mujer, claro.
Porque la mujer... nosotros vemos en la Biblia que la mujer hace referencia a la iglesia de Dios. Claro, pero ¿cómo está esta? No es la misma mujer de Apocalipsis 12, ¿cierto? Claro. Pura... Vemos aquí que dice que es una mujer que está ebria de la sangre de los santos, que tiene en su mano tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicias. Entonces aquí ha fornicado, ya ha cambiado todas las leyes, como decía Jorge, ha hecho el cambio de las leyes para que poder hacer caer y así que esos mismos puedan perseguir a los santos de Dios, po. Los que realmente profesan una fe verdadera y cumplen las leyes de Dios. Interesante, ¿cierto? También de lo que está vestida, ¿cierto? Todos los elementos que la distinguen y que es una profecía que todavía que está en desarrollo. Esa es una de las cosas interesantes, ¿cierto? Y una de las cosas también que vamos a estudiar en el siguiente tema, un poco porque nosotros entendemos ya las abominaciones que hubieron en el pasado, pero es interesante analizar cuáles son las abominaciones que esta mujer, ¿cierto?, va a hacer específicamente, por lo cual va a perseguir, a derramar sangre de los santos. También, ¿cierto?, como esto de que va a ser dejada, porque siempre como que siempre le tocaba pasar dificultades al pueblo de Dios, pero finalmente aquí vemos que esta mujer está en su momento, ¿cierto?, podríamos decir en su mejor momento, y de repente viene y es desolada. Entonces todas esas cosas, ¿cierto?, vamos a ir también desmenuzando en la siguiente semana. Y qué interesante, igual que podríamos decir, a Daniel se le revela, ¿cierto?, que no va a terminar el dominio de la bestia, o sea, el dominio de este poder allí, sino que va a seguir hasta el final, porque dice, ¿cierto?, que solo Dios puede acabar con ella. Y ahí vemos también representada en la visión de Daniel 2, la piedra no cortada por mano humana, ¿cierto?, que viene y destruye la estatua, y finalmente podemos comprender que es Dios únicamente el que va a poder terminar con este poder. O sea, nadie más que Él va a poder derrocar y terminar con el engaño grande que ha hecho durante todos estos años. Igual también es interesante, como dice Constanza, que esta bestia o esta mujer que vimos nosotros aquí en Apocalipsis 17, y como decía Eliseo, que quedará desolada, viene a ser un poco a escuchar el clamor de los santos que han clamado a Jehová por mucho tiempo, reclamando justicia, ¿cierto?, por parte de Dios, y al parecer aquí ya se empieza a cumplir un poco este clamor que está pidiendo en el fondo los hijos de Dios para que se pueda detener un poco todo esto. Y vemos acá que esta mujer en el fondo, Dios intercede por sus hijos, y efectivamente al final del tiempo, como vamos a verlo también la próxima semana, es que como esta mujer queda desolada, es decir, va a quedar en un lugar vacío donde ya no va a poder engañar a nadie más, y como decía recién, en realidad un poco respondiendo al clamor ya de los hijos de Dios que están clamando por justicia. Así es, una de las cosas que vamos a poder ver también, hay una interesante analogía en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Le vamos a decir ahí, hermanos, que ustedes lo lean, ¿cierto?, para la próxima semana, estar ahí preparado, pero lea también el capítulo 6 de Daniel. Fíjense que hay allí una analogía interesante que podemos hacer, ya que... en el capítulo 5, hermano, capítulo 5 de Daniel, hay una analogía ahí sumamente interesante, en el cual vemos capítulo 17 a esta ramera, ¿cierto?, a esta mujer que está ebria, que en el fondo se le cuentan todos sus pecados, al igual que el rey Belsasar, ¿cierto?, de Daniel 5, que dice que ha sido pesado en balanza y hallado falto. Al igual que a esta ramera, ¿cierto?, se le están enumerando todos sus pecados, todo lo que ha hecho injustamente
sus abominaciones, y también nos relata ese día que fue la caída de Babilonia, en el capítulo 5 de Daniel, y el capítulo 18 nos relata, ¿cierto?, que finalmente por todas esas abominaciones que comete, viene la caída de Babilonia. Esa es una de las cosas, ¿cierto?, que vamos a estar estudiando. Ahora, importante, ¿cierto?, ya que hemos estudiado las profecías, que vimos, ¿cierto?, que Lucas 21-24 nos hablaba acerca del tiempo de los gentiles, que se refiere a estos 1260 años, que es el periodo que ya nosotros ya estudiamos, ¿cierto?, en Mateo, la abominación asoladora, que dura 1260 años igualmente. No decir, ¿cierto?, no quedarnos, bueno, esto ya se terminó, sino que ver ahora, con lo que hemos visto, de que esto es algo que sigue, ¿cierto?, hasta el fin, y que ya no va a ser tan prolongado, sino que van a ser cosas que van a venir sumamente rápido en la tierra. Es decir, va a recuperar el poder, van a haber restricciones, van a haber mártires, y un tiempo de gran angustia para el pueblo de Dios, de gran prueba, de gran persecución y dificultad, e inmediatamente, ¿cierto?, en poco tiempo, vienen las calamidades, la destrucción sobre este mundo, y viene también el Señor. Entonces, ¿qué oportunidad nosotros tenemos ahora para, ya que entendimos, ¿cierto?, estas señales, los tiempos que hemos estado estudiando esto, de hacer una preparación personal? Y eso es finalmente, ¿cierto?, quizás mi reflexión en este momento, en esta hora, aprovechar, ¿cierto?, este tiempo que tenemos de aprender de la palabra de Dios, pero también, ¿cierto?, buscar a Dios con fervor en oración, para pedir que nos sostenga, ¿cierto?, en estos días, en estos tiempos difíciles que vienen, que cada vez van a ser más rápidos y cada vez más restricciones y más difícil va a ser la vida. Entonces tenemos que aprovechar, ¿cierto?, este tiempo que se nos da. Sí, y también para ir ya concluyendo, por mi parte también ver que es muy interesante que en armonía cómo va todo esto que nosotros hemos estudiando, de que en el tiempo pasado se puede ver que el tiempo quizás de persecución fue muy extenso, y como decía Eliseo, los tiempos finales es lo contrario, ¿cierto? Y recuerdo en algún estudio pasado que decíamos de que quizás en el pasado fue extendido el tiempo, pero ahora la intensidad es mayor para el tiempo del fin de todas estas cosas que van a suceder, y lo vimos nosotros también con la angustia de Jacob, que es muy pequeña. Así lo mismo vemos que el tiempo de los gentiles, que nosotros identificamos ya que en los 1260 días sucedió del 538 hasta 1798, y que estas abominaciones que continúa, o este tiempo de los gentiles que aún sigue vigente, va a ser muy corto también, como dices tú, Eliseo, que va a suceder, pero en periodos mucho más cortos y con una mayor intensidad. Entonces es importante que nosotros, como también ha sido siempre nuestra reflexión al final de todo estudio, que la invitación es siempre a buscar el estudio de la palabra de Dios, mantenerse en una constante comunión con Él, para que nosotros podamos estar apercibidos de todas las cosas que están sucediendo y no quedarnos quizás con solamente ese estudio, porque si nosotros nos comparamos ahora con el tiempo de Jesús, los apóstoles o todo Jerusalén que estaban con el Mesías y mismo, fueron ellos mismos que lo entregaron. Entonces, no pensemos nosotros que solamente con el estudio bastará para eso, sino que tenemos que ir mucho más allá para que nosotros podamos realmente tener una conversión real en el Señor, que nuestro espíritu pueda ir cambiando, nuestro carácter, ir forjándolo para nosotros pensar en las cosas celestiales y no pensar de que solamente por esto nosotros vamos a estar quizás sellados o estamos listos para poder estar con el Señor en el cielo, sino que tenemos que buscarle constantemente, y en el tiempo que Jesús tuvo ahí mismo y no fueron capaces de reconocerlo, y nosotros que no tenemos esa posibilidad, quizás tenemos que hacer como un doble esfuerzo para que nosotros podamos seguir creyendo en estas cosas y aguardar que ya queda muy poco para que ver a nuestro Señor Jesús regresar. Amén. Bueno, y yo también, ¿no es cierto?, para dar una conclusión, debemos estar atentos porque este poder del que hemos estado estudiando no se presenta tal como es, sino que viene, ¿no es cierto?, podríamos decir, con armonía hacia las personas. Y nosotros estuvimos estudiando, ¿no es cierto?, cómo este poder va intercediendo a través de la naturaleza, a través, ¿no es cierto?, de bienes que
hoy en día el hombre con su pecado ha estado pidiendo. Hemos visto cómo el pecado ha ido avanzando y cómo este poder toma ese pecado, ¿no es cierto?, del hombre para unirse a ellos con tal de que el hombre caiga. Es por eso que Jesús también dijo que debemos estar velando y orando, porque muchas veces nos ha pasado que estamos esperando algo, pero se presenta de otra manera. Y es por eso que debemos estar siempre atentos con lo que se viene, porque finalmente por eso Jesús dijo, ¿no es cierto?, estas cosas os digo antes de que acontezcan, porque así, ¿no es cierto?, cuando acontece ya estaremos en conocimiento. Y como dijo Daniel, debemos estar estudiando hoy en día, ¿no es cierto?, yo creo que más que nunca las Escrituras, porque el Señor ya está a las puertas y finalmente estos son mensajes que en antaños la gente no tenía disponible. De hecho, Daniel, ¿no es cierto?, cuánto deseaba entender estos mensajes, pero no era para su tiempo, y nosotros tenemos la bendición de que es para nuestro tiempo. Así que debemos aprovechar, ¿no es cierto?, cómo el Señor nos ha dado esta luz para darla a conocer a los demás, para que, ¿no es cierto?, podamos ser salvos también. Amén. ¿Qué más agregar? La invitación ya está hecha, el desafío está puesto para nosotros, hermanos. Tenemos que, como decían aquí nuestros panelistas, ¿cierto?, estudiar, examinarnos, prepararnos, y no nos queda más, hermanos, que erguir compartir también, compartir la palabra, los videos, ¿cierto?, de los estudios, claro que sí. Y no nos queda más que erguir nuestras cabezas, hermanos, porque nuestra redención está cerca. El Señor está a las puertas y nosotros tenemos que en este momento velar, orar y esperar, ¿cierto?, estar preparados para ese momento. Rogar en oración que el Espíritu Santo nos diga hoy, en el tiempo en el que está presente, las cosas que tenemos que mejorar, arreglar, ¿cierto?, para poder mantenernos de pie en los días que se vienen de la gran angustia. Hermanos queridos, ya se nos acaba el estudio, ¿cierto?, un poquito más cortito de lo normal, pero profundo y provechoso también, edificante. Damos gracias a nuestros hermanos, ¿cierto?, y principalmente a nuestro Señor, que nos ha dirigido en este hermoso estudio acerca de las señales del tiempo del fin. Ya nos van quedando nada más que 2 estudios acerca de Mateo 24 y vamos a comenzar con un estudio completamente nuevo, pero basta cada día su propio afán. Así que ahí vamos a ir contándoles, ¿cierto?, que se viene para después. Mientras tanto tenemos que leer. ¿Cuál era la tarea, hermano Eliseo? Leer Apocalipsis 17, 18 y Daniel capítulo 5. Ya saben, hermanos, ya que tienen que ahí leer, ¿cierto?, los capítulos que nuestro hermano Eliseo nos dejó de tarea para llegar preparados al estudio de la próxima semana, que se viene muy interesante. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Uy, uy, uy. ¿Qué cosa se nos viene? Bueno, hermanos, sin más y agradeciendo siempre que estén ahí conectados, su participación, le mandamos un saludo grande a cada uno de ustedes, ¿cierto?, cariñoso. Y los voy a dejar ahora con mi hermano Eliseo, que nos va a guiar en la oración. ¿Hermano Eliseo o mi hermano Jorge? Oremos. Ay. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias porque hemos podido aprender más de su palabra, Señor, porque usted nos bendice con este conocimiento, Señor, que hemos podido desarrollar gracias a hombres de fe, Señor, que han dedicado sus tiempos, su vida al estudio de estas profecías. Queremos reconocerte, Señor, en todos nuestros caminos. Ayúdanos a estar firmes y ser fieles a ti, Señor, cada día, hoy, Señor, porque si somos fieles en lo poco, también podremos ser fieles en lo mucho, Señor. Acompáñanos, en el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, como siempre, les deseo una linda semana, que el Señor les bendiga, y les quisiera leer
Apocalipsis 22, versículo 20, que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Hermanos, ¿qué vamos a contestar nosotros? ¿Vamos a contestar como Juan? Yo sí. Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Los esperamos como siempre en el mismo horario, ¿cierto? Por el mismo canal, para que vengan y vean la luz para hoy. Una esperanza arde en nuestro ser, la del retorno del Señor. Esta es la fe que solo Cristo da, es la promesa del muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad jubilosa cantará, aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza arde en nuestro ser. Cristo nos une, Él es nuestro Rey. Cristo nos une en su amor, amor por los que en este mundo están y necesitan a Jesús. Pronto el cielo se abrirá y Jesús descenderá, todo el mundo cantará, aleluya, Cristo es Rey. Una esperanza y una misma fe nos une a todos en su amor.